¿Están viendo ahí en mi pantalla? Muy bien. Entonces, el último método que nos quedaba por ver es el método de punto fijo, método de ecuaciones, solución de ecuaciones no lineales, que es el método de punto fijo. Nosotros vemos solo 4. El de bisección, el de Newton, de secante y punto fijo. Un punto fijo de una función g, le vamos a llamar, es un número p, cualquiera, tal que la función valuada para ese p, es decir, g de p, sea igual a p. En otras palabras, es lo mismo decir que la función g en algún punto se va a comportar como la función identidad, en donde el valor de la variable independiente va a ser igual al valor de la variable dependiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo pasar p al otro término y me quedaría g de p menos p igual a 0, ¿sí? Para encontrar las soluciones de una función f de x, tenemos que definir una función equivalente y esa función va a ser la g de x. Esa función equivalente es la iteradora y la que me va a permitir a mí ir encontrando las aproximaciones, las diferentes aproximaciones. Entonces yo debo buscar f de x igual a 0. Ese es mi objetivo, encontrar las raíces de esa función f de x. Para ello, yo voy a definir una función g de x y esa función g de x va a cumplir que va a ser una función con un punto fijo. Por lo tanto, x menos g de x va a ser igual a 0, como puse acá arriba. Serían lo mismo entonces, f de x igual a 0, sería lo mismo que expresar f de x igual a x menos g de x. Entonces yo digo que g tiene un punto fijo para el valor p, pero f de x va a tener un 0 o una raíz en ese también valor de p. Por ahí es un poco complicado explicárselo así, pero ya lo vamos a ver en un gráfico para que lo entiendan un poquito mejor. Bueno, el método de punto fijo inicia con solo una aproximación inicial, es decir, que necesitamos solo de un valor inicial, que sería el x sub 0, y vamos a ir generando sucesión de aproximaciones, y la fórmula sería la siguiente, es muy cortita, x sub i más 1, es decir, el x siguiente va a ser igual al g de x sub i, es decir, la función g evaluada para un valor x. Esta función g, que es la función equivalente o iteradora, debe cumplir con una condición para que podamos trabajar con ella, no puede ser cualquier función g. Debe cumplir con la condición de que la derivada primera de esa función g valuada para un punto x sub 0, para el punto inicial, tiene que ser menor que 1. Cuando cumple eso, decimos que la sucesión converge, es decir, que la sucesión, las aproximaciones se van acercando al punto que nosotros buscamos, que sería el punto fijo para g o la raíz para f de x. Esto surge de un teorema que se llama el teorema de Brouwer, donde dice que la función g es una función continua en un intervalo definido a b, y que la función valuada para un punto x pertenece a ese intervalo. Entonces, la función g tiene por lo menos un punto fijo dentro de ese intervalo. Bueno, ese teorema explica un poco más de cosas. Básicamente nos dice lo último que aparece acá en nuestra diapositiva, que si la derivada de la función, la derivada primera de la función valuada para el punto inicial es menor que 1, la función es válida. Entonces podemos trabajar con él. ¿Cómo obtenemos g de x?
la función g de x se encuentra expresando a la función f de x de otra manera o de otra forma. Es decir, me refiero a que se despeja otra variable independiente y se utilizan operaciones algebraicas para lograr esa función g de x. En un gráfico vamos a ver esto que les estuve explicando. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a coseno de x menos x. La grafiqué y tiene una raíz que está marcada en el gráfico. Yo ahora voy a despejar esa función f de x de otra forma, ¿sí? Entonces lo más fácil que es para despejar es esa x que está negativa. Si yo despejo, me queda una función que sería x igual a coseno de x, que es la función azul que está ahí. Esa función, si yo la derivo, cumple que la derivada primera para el valor inicial es menor que 1, por lo tanto es una función iteradora válida. Esa g de x sería mi función con la que voy a trabajar. Aparte voy a graficar la función identidad. ¿Sí? Recuerden que la función identidad tiene el mismo valor de x que para y. Y si se fijan en el gráfico, no sé si lo puedo mostrar. A ver, acá. Si se fijan. A ver. ¿Cómo se llama? Bueno, mi puntero, chicos, no funciona muy bien. Ahí está. Si se fijan, esto que está marcado ahí en la pantalla, donde corta la función g de x con la función identidad, a esa altura, este es un punto fijo, y a esa altura, en el eje x, voy a tener la raíz. ¿Sí? Esta es la forma de trabajo que tiene el punto fijo. Ahí vuelvo, perdón. Bien. Yo tengo ahora la función solamente g de x y un valor inicial que le llamamos x sub 0. Si se fijan, este valor lo proyecto y obtengo el valor de la función para x sub 0. Una vez que toco la función, me muevo en forma horizontal y voy a llegar a tocar la recta identidad, ¿sí? Que es la que está ahí. Ahí genero otro punto y si proyecto hacia el eje X, obtengo la siguiente aproximación que sería x sub 1. Ese x sub 1 yo proyecto, llego a la función, en forma vertical llego a la función, luego en forma horizontal vuelvo a tocar la recta identidad, de ese punto vuelvo a proyectar hacia el eje X y obtengo mi x sub 2, mi siguiente aproximación. De ese punto, otra vez en forma horizontal, llego a la recta identidad y de allí, si en forma vertical, voy a encontrar la función en la nueva aproximación que sería x sub 3. Si se fijan, lo que va haciendo esta aproximación es en espiral acercarse al punto fijo. Recuerden que si nosotros nos acercamos al punto fijo de G, estamos de cierta forma acercándonos a la raíz de f de x, que es lo que buscamos. Acá la aproximación es en espiral. Eso pasa cuando la función g de x es decreciente, como en este caso. La función en azul es decreciente, por lo tanto, nuestra aproximación gráficamente se ve como una espiral. En el caso de que la función g de x sea creciente, nuestra aproximación va a ser en escaleras, ¿sí? O como en escalones sería. Bien, hay casos también en que la función g de x se inclina demasiado hacia la raíz, entonces la derivada
va a ser mayor que 1 y por lo tanto el proceso de iteración puede ser divergente, es decir, que nunca nos vamos a acercar a la raíz. Pero se da en algunos casos y en algunas funciones. Bien, los criterios para detener el procedimiento son los mismos de siempre. Nosotros trabajamos con el que está en el medio, que es el error relativo del punto de X, comparado con epsilon, que es una tolerancia. Bien, veamos ahora un ejemplo de esto. Tengo la siguiente función, e a la x menos x cubo más 3. Tengo el valor inicial de x sub 0 igual a 2 y voy a trabajar con un epsilon de 10 a la menos 3, es decir, 0,001. Mi función equivalente es g de x. ¿Qué hice yo acá? Tomé menos x al cubo y a eso lo despejé. Por lo tanto, logré que mi g de x sea raíz cúbica de e a la x más 3. Yo para saber si eso es válido, tengo que derivar la función g de x. Bueno, a ver, me gustaría que ustedes me digan cuál es la derivada de esa función. Recuerden que g de x, la raíz cúbica que dice ahí, lo podemos expresar como u a la 1/3. ¿Sí? Entonces sería del tipo u a la n. ¿Cuál sería la derivada de esta función g de x? ¿Están pensando o no hay nadie? Pensando, Ah, profe. bien, bien, piensen tranquilos. A ver, Alexandra puso 1/3 por e a la x más 3 elevado a la menos 2/3 por e a la x. Perfecto. Esa es la derivada. Excelente. Sería que el numerador me queda e a la x y como denominador tendría 3 por raíz cúbica de e a la x más 3 al cuadrado. Bien, a eso yo lo tengo que evaluar para 2. Por favor, evalúen esa derivada en 2 y díganme qué valor les da, o si les da menor que 1.
Bien, 0,517, sí, es menor que 1, por lo tanto, muy bien, Alexandra, ese valor, o por lo tanto, como es menor que 1, esa función g de x es válida, entonces sí puedo trabajar con esa función. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes con todos los ejercicios, ¿sí? Bien, por otro lado, pongo acá la función identidad, como para tener una idea, y gráfico, que es importantísimo hacer el gráfico para tener una idea de qué estamos haciendo. La función en color azul es la función f de x. La de verde es la función iteradora y la roja es la función identidad. Si se fijan, los puntos de conexión o de intersección entre g de x, que es la verde, y la función identidad, que es la roja, son 2. Y esos 2 puntos corresponden a la raíz, por los puntos fijos que serían las raíces de la función f de x, que estaría entre 2 y 3 una y 4 y 5 la otra. ¿Cómo trabajaríamos con esto? La tabla para punto fijo es muy cortita y es muy fácil. Solo eso son las 3 columnas que tiene la tabla. ¿Cuál es lo más difícil acá? Encontrar la función g de x y por ahí derivarla cuando se complican las funciones. Entonces, el primer valor que voy a tener es el x inicial, que es 2, y la función g valuada para 2. A ver, díganme cuánto le da la función g de x valuada para 2. Quedaría raíz cúbica de e a la 2 más 3. Bien. Bueno, ya a mí me da otra cosa. A ver, es parecido al número ese, pero están invertido el orden de algunos dígitos. ¿Alguien más, por favor? Tengo 11 en la clase. Lo sacamos a Champi, es 10. A ver. Sí, a mí me da lo que le da a Aldana, 2,182. Revisa, Alexandra, a ver qué pasó por ahí. Sí, una falla. Bien, ese sería el valor correcto. Soy ciega, dice. Bien, ese sería el valor correcto de G, 2,182. El error no lo sacamos y ese valor de G de X pasa a ser después el X. Es decir, el valor de G que obtuve lo pongo como X. Y ahora evalúo la función G de X para 2,182. Y a ver ahí cuánto nos da. $2,281, bien, redondear, perfecto. Ahora sí podemos obtener el error relativo sería 2,281 menos 2,182 dividido en 2,281. A mí me da 0,043. Verifiquen si a ustedes les da lo mismo. Bien. Ahora, X va a tener el valor 2,281. Entonces, evalúo la función para 2,281.
¿Cuánto les da? $2,338, bien. Ese es el valor de g de x. Perfecto. Si se fijan, nosotros teníamos dos raíces en la función f de x, pero se está aproximando a la raíz que está entre 2 y 3. ¿Sí? A mí me da ese valor de error relativo. Espero que ustedes también. A ver, espero que me dicen. Bien. Si se fijan, la tablita de punto fijo es muy fácil y se va muy rápida. Como todo, tiene algo lindo y tiene algo feo. Y lo más difícil sería acá es encontrar la función g de x, derivarla, evaluarla para ver si es o no. ¿Qué pasa si yo despejaba x al cubo y me daba mayor que 1? No la puedo usar, entonces tengo que buscar la fórmula, o la forma, perdón, de despejar la otra variable. ¿Sí? Y así hasta que llegue a una que pueda. ¿Qué pasa si no encuentro ninguna? Bueno, ¿será que esa función no se puede, no tiene una función iteradora válida con punto fijo? Entonces no se puede utilizar. Bien, con esto terminamos esta unidad, chicos, y acá después les subo la diapo al aula, y acá hay a modo de síntesis los métodos que vimos, las fórmulas que utiliza cada uno, los valores iniciales, y las características que tienen cada uno. Recuerden, el de bisección es un método lento, es un método de arranque que se llama también, y lo que hace es asegurar la convergencia. Nosotros acá tendríamos que ver que para f de A y para f de B tengan signos diferentes, y con eso asegurábamos que por lo menos íbamos a encontrar la raíz. Era muy lento el proceso, pero lo logra hacer. Newton-Raphson, acá teníamos que trabajar con la derivada y debíamos elegir acertadamente el x sub 0. En caso de que eligíamos un x sub 0 malo, digamos, no lográbamos la convergencia del método. ¿Sí? Entraba en un bucle y no encontrábamos solución. La secante surge para evitar buscar la derivada, porque hay veces funciones que son difíciles para derivar. Entonces surge el método de la secante, que si bien no trabaja con derivada, la fórmula por ahí es un poquito más extensa. Y por último, el último método que vimos, punto fijo, en donde trabajábamos con una función equivalente, g de x, que esa función es la que tenía el punto fijo. Y ahí determinamos, si la función g de x tiene un punto fijo, entonces ese valor va a ser una raíz para f. Y tenía que cumplir la condición que la derivada primera de la función g valuada para el punto inicial sea menor que 1. En todos los casos trabajábamos con un error contemplando el valor de x, excepto para el de bisección, que trabajábamos con el error relativo de la función valuada para el punto, para un determinado punto. El primer método, recuerden, era cerrado, porque encerraba la raíz, y los otros tres son métodos abiertos. Bien, ¿dudas, consultas sobre esto? Porque si no, ya lo haríamos con la parte de la práctica. ¿Esto más o menos quedó claro? Seguramente a la hora de rendir, ahí le van a empezar a surgir las dudas, pero por ahora quiero saber si esto está entendido. Por ahora creo que bien, profe. Por ahora, bien, bien. Muy bien, no tienen dudas. Perfecto. A ver. Bien.
Ahora, Champi, ¿tenés las cosas ahí para que trabajemos? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Perfecto. Sí, bueno, lo de la práctica. Sí tengo. Sí, señor. Perfecto. ¿Comparto nomás? Sí, sí, todo suyo. Avisen si se ve la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Matías, hoy por ahora me está cediendo la bandera a mí, así que van a tener el placer de que hoy tener la práctica conmigo. El honor de tener. Esto es un día que tengo que recordar. Bueno, chicos, en la carpeta compartida ya tienen la nueva bitácora de hoy, de punto fijo, porque hoy vamos a trabajar directamente con el ejercicio 17. Así que los El invito a todos 15, a que vayan el 15 estaba participando. listo, ¿no, Champi? Sí, ¿no? Es de secante, Ah, bien. Entonces la vamos con el 17. claro, en esto de trabajar con los impares. Cierto. Bien, ahí tenemos la ecuación e a la x igual a 3x. Tenemos que trabajar con un error menor que 10 al menos 4, es decir, 0,0001. Y tenemos el valor inicial que es x0 igual a 1. Ahora, Bueno, lo primero que hay que hacer es, ¿qué como es? dijo la profe, graficar la función. Bien. Dado mi precariedad con la herramienta de Python, yo tengo graficadita la función en esta otra herramienta hermosa que encontré en internet. Así que acá pueden contemplar la bella gráfica de la función. Obviamente la igualé a 0 y, bueno, después la gráfica. Simplemente pasaje término a la x menos 3x. Y bueno, ya con la función, haciendo zoom, podemos determinar dónde más o menos se encuentran las raíces de la misma. También pueden ver que la función tiene dos raíces. ¿Hasta acá me siguen bien? Sí, Champi. Igual, ¿Listo? chicos, tienen varias formas para graficarlo. Pueden hacer por GeoGebra, por algún software en particular, o si no, con código Python. ¿Sí? Tienen las opciones para graficar como ustedes. Exactamente. Es más, ustedes tienen que graficar en el Python. Solo que mi Python no es tan bueno todavía. Una vez que ya tienen la gráfica y ya tienen más o menos orientados cuáles son las raíces, lo que se procede a hacer es a buscar la función g de x. Así que, bueno, invito a alguno de ustedes, el que quiera decirme cuál es la función g de x o qué x quiere que despejemos. Si quiere que despejemos la x que está como exponente de la e o la x que está multiplicando 3. La que multiplica el 3. Supongo que Y sí. sí, siempre hicimos lo más fácil. Bien. Listo, de esa manera, a la x dividido 3. Esta sería nuestra función g de x. A esta función, bueno, hay que calcular la derivada para ver si cumple con el criterio para saber si converge o no en un punto fijo. Bien. ¿Cuál sería la derivada?
Derivada de un cociente, chicos, recuerden. Ahí Aldana dice, ¿sería la misma función? En este caso particular, sí. Justo en este caso, sí, porque si simplificamos, nos queda la misma función como derivada. Bueno, ahí hay que evaluar la función. En este caso, en el valor inicial que nos dieron, que es 1. Sí. Así que el cálculo básicamente sería y como está, sería así, como está la precisión exacta. Y bueno, esto hay que ver que sea menor a 1. Si la derivada evaluada en 1, el valor inicial es menor a 1, podemos seguir trabajando con el método. Si no, hay que despejar la otra x. Así que, si alguno me puede pasar el valor de cuánto de esa función. Emma. Ahí pasaron 0,90, 60 sería, 0,9060. Sí. Bien, por las dudas nomás, si tienen más dígitos, ¿corroboraron que no el redondeo? Sí, sí hay más dígitos. Ahí está. Perfecto. Eso por el caso de un 0,9999 que puede llegar a tener problemas. Así que en este caso está bien, el resultado es correcto, así que bueno, ya podemos seguir trabajando con la función, o con el punto fijo, mejor dicho. Lo siguiente que vamos a hacer es graficar la nueva función que obtuvimos. Contemplenla, está en azul, avisen si se ve o no. Sí, se ve perfecto. Y por último, bueno, graficamos la función identidad. Entonces ya también podemos, como, no sé si lo notarán bien o no, pero en la función se ve que donde está la raíz es justo donde toca la función identidad con la función g de x. Así que bueno, tenemos dos puntos y ya directamente los invito a todos a la bitácora a que empecemos a trabajar con este método. Básicamente, Lo primero pongo yo. yo voy a colaborar con esto. Muy bien. ¿Cuántos somos en la clase? A ver, y 9 alumnos. Ah, mira vos, 9 alumnos. Creo que son como 9 iteraciones. Bueno, cada uno podría ir calculando una iteración. Básicamente el método lo que te hace hacer es evaluar la función en el punto, tenés que colocar el valor g de x, y después en la siguiente iteración es el valor que vas a evaluar. ¿Se entiende o no? Champi, ¿cómo se hace para calcular el nuevo X? Eso no me quedó claro.
Es el valor que te dio la función Ah, es el anterior. de g de x. Exactamente. Así. Ahí está. Listo. Es por ello que me gustaría que, si es posible, cada uno haga una fila. Otra cosa, chicos, deben reemplazar el x en la primer función. Bueno, en este caso si las dos son iguales, pero en la primer función deben reemplazarla en la g de x, no en la derivada. Exactamente. Champi, ¿me podrías decir cómo era para sacar de vuelta el error relativo? ¿Era como antes? Exactamente, en este caso te vas a centrar en g de x y bueno, en el caso de que está sacando Alexandra sería el de abajo menos el de arriba dividido en el de abajo. Y obviamente el resultado en valor absoluto, así Perfecto, que sí gracias. te da positivo. ¿Quién Ahí está queda. haciendo la Perfecto. iteración N2? Porque el g de x me da diferente. A ver, creo que le hizo, eh, puede ser Renzo. El que lo haya hecho, cheque el redondeo. Fíjese qué número le da. Sí. A ver, A mí me da otra cosa. A ver. a mí también me da otro valor. Es e elevado a la 0.8249. Justo lo que le da a Alessandra. A mí me da Exacto, lo también. mismo que da Alexandra, sí. Y en ese caso, como siguiendo el criterio del redondeo par, como tenemos un 5 hay que ver el otro número. Si el otro número es impar, que en este caso 5 si lo es, pasa a 6. En el error de la fila 1 le está faltando un valor más Sí. después de la coma. ¿En dónde, Champi? En el error relativo de la fila 1, el primer error calculado, No escuché en qué iteración. la Ah, 1. el mío, el mío. Ahí voy, ahí voy. Me da diferente el valor de g de x en la iteración 3, justo donde está ahí. Ah, Ahí sí. está. Bien. Ahora sí.
El error de la fila 6, fíjense por las dudas. Perfecto. No estoy segura del redondeo en el 6. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Medio sí. Eh, ¿Te queda un 5 después del costado del 4, ¿vale? Un 7. Un 7. A ver, para. Era, Déjame chequear. era 37, perdón. Ahí te digo. Ya lo borré. A mí me dio 0,02237. Tal cual. Sí, está perfecto el redondeo. Mm, Fíjate en ese error, el último que colocaron, está muy grande en comparación con el resto. A mí me da otra cosa. A mí también me da otro número. Pues ya se va aproximando, ¿eh? De 23, 24 a 0,124 ya va queriendo. Perfecto. Ajá, ahí estamos. Bien, seguimos. Bien. Le iba a preguntar, profe, en este caso, nosotros ya terminamos con el criterio de las 8 iteraciones o le metemos hasta que esté punto fijo. No, ahora le vamos a meter hasta que esté el punto fijo. Perfecto. Bueno, ahí se están más filitas.
siguen completando filas a medida que yo les voy insertando. Y no sean tímidos, que créanme que hay puntos por seguir todavía. Está ahí nomás, Champis, ahí va, me parece que no llegamos ahí, nos cortamos. Créanme, profe, que no llegamos. Así que Sí, porque tenemos muchos dígitos. y ya también, bueno, eh, ya hay también una razón lógica por la cual no llego también. Sí. Puede ser que de así el último valor. Ya te digo, Franco, 9. Déjame ver si hay que redondear. No, No, fíjate que te queda 62, 50 y después un 5. Como el cero no viene a ser impar, se queda en 0. Ya, vuelve. Listo, listo. Sí, ese es el valor del error. Me gusta cuando se corrigen solos así, sin que tengan que llegar a decir algo. No me está dando ese valor. A ver. Ese me gusta más, ese número. Al final me da 0,
14,5. Y sigo sin acordarme. Si después si había un 5, el anterior tenía que ser par o impar para que aumente. Par. A ver, tiene que quedar siempre en par. Par, ok. Como el 4 es par, lo dejas como está. Ok, ok. No me estaría dando justo ese valor. A mí tampoco. El de GDX estás diciendo. Exactamente. Ahí Y a entró mí Matías menos. menos, sí. Borren, chico, que está Matías mirando, borren. Los 3 primeros dígitos estaban bien. Sí, ese me da a mí. Como José Ceret. No, definitivamente este no. No. Está cerca, está mal, pero no tan mal, dijera Guido. No, ahí está re mal. Ahí ya desbarrancó. $61.93, Franco. Están peleando por ponerlo el número, por eso. Me borran los números, así no se puede trabajar, loco. Ahí está. Bien, completamos esta fila y nada más, chicos. Fíjate, eso es. Perfecto ahí. Les quería mostrar algo. Sí, muestre. Antes de que... Este método de bisección, para mí, tiene una ventaja extra a Newton-Raphson y secante, que es muy fácil comprobar si este valor, por ejemplo, el g de x de la iteración 0, o más o menos estamos acertados a la hora de poner ese valor. Y si observan mi pantalla, chicos, o se vuelven a mí, obviamente vuelvan a disculpar la precariedad del dibujo. Avisen si se ve o no. Sí se ve, Champ. Sí, se ve, Champ. Perfecto. Bueno, básicamente este dibujo tiene en negro la función g de x y en rojo la función identidad. Por esta zona, si se llega a apreciar, hay un puntito verde que vendría a ser el punto fijo. Sí. Y observen bien, como mostraba la profe, nosotros tenemos el punto 1, que es nuestro valor inicial. En el punto 1 subimos o bajamos como corresponda, hasta encontrar el valor en la función g de x.
Y una vez que lo encontramos, empezamos a desplazarnos, ya sea izquierda o derecha, en este caso me tocó el desplazamiento a la izquierda, hasta encontrar el valor en la función identidad. Una vez que nosotros encontramos el valor en la función identidad, si bajásemos completamente, más o menos está cayendo por acá. Y si uno empieza a ver la gráfica entre 0,8 y 1, puede notar que está en 0,9 y algo más por ahí. Que justamente cuando uno vuelve a la bitácora, le queda 0,90 a 61, y entonces uno puede decir, mi valor está bastante acertado. Y bueno, a su vez el método va siguiendo y volvemos a hacer de vuelta a la izquierda, baja, y ahí está cayendo cerca del 0,8, pero no llega, entonces ya podemos decir, bueno, está cerca del 0,8. Y entonces, si vuelve a irse a la bitácora, 0,8249, entonces uno puede ya ir chequeando de que los valores están dando, de que estamos tipeando bien en la calculadora, o más o menos correctamente en la calculadora. Y bueno, como pueden ver, la escalerita, en este caso, como explicó la profe, se va acercando al punto fijo en forma escalonada. A esto se refería la profe. Claro, Y, porque la función g de x en este caso es creciente. Si hubiera sido decreciente, sería en espiral la forma de acercar. y como, bueno, también como pueden notar, la escalera, como que los escalones se van haciendo más altos y a medida, o se van haciendo más chiquitos y más angostos a medida que nos vamos acercando al punto fijo. Que Eso. también, si uno analiza los números que le van dando, tiene lógica. El salto de 0,90 a 0,82 es más grande que el salto de 0,82 a 0,76, que a su vez es más grande que el de 0,71 y así. O sea, si pueden notar, va habiendo un decremento, se nos vamos aproximando más cada vez, hasta que es ínfima la diferencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Bien, eso les quería mostrar. No sé si podemos despejar la otra E a la X si quiere, profe. La otra X. O podemos pasar al siguiente ejercicio, cualquiera de las No sé, dos. a ver, Matías, ¿qué opinas? Yo lo hice trabajar hasta la 16. No sé. Me parece excelente. Si quieren, pueden empezar el otro ejercicio y hasta que lo terminen, yo les subo el material en el aula que corresponde a punto fijo. Así que pueden ir utilizando ese tiempo y ya lo subo y ahí continúo yo la última parte. Bueno, Perfecto. Entonces, ¿hacemos el 19? A ver, Sí, 19. sí, el 19. perfecto. Ahí me cargo el panel acá abajo en la bitácora. Chicos, una cosa que quería aclarar con lo que dijo Champi, que está muy bueno que ustedes vayan teniendo siempre el gráfico y la tabla, porque esos van a ir corroborando que las dos cosas se van acercando a la raíz, tanto gráficamente como en valores, ¿sí? Para todos los métodos es muy importante que ustedes tengan la gráfica. Eso los ayuda a entender cómo funciona este método. Ah, mira, esa función la conozco. Ay, yo también, me parece muy familiar este método. Bueno, alguien que quiera derivar, ir colocando en la bitácora el ejercicio ya la función g de x. Primero alguien que quiera despejar y después alguien que quiera derivar es bienvenido. Le damos un ratito para que piensen tranquilos.
Ahí un comentario. ¿Nadie más tiene una idea de cómo puede ser esto, chicos? ¿No se imaginan? Si es que hay alguien todavía. Parece que no hay nadie. Miren que tenemos dos variables independientes, x, y ambas están afectadas por una función, que es la función seno. Entonces no lo puedo sacar así como así. Tengo que hacer algo antes que me deje abrir ese paréntesis. Uy, qué silencio, por Dios, chicos. A ver, alguien tire algo, cualquier cosa. No, no hay nada. Yo estoy, pero dije que no sabía cómo.
hacerlo. A ver, yo hago un poquito una aclaración. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hacer que esa función, el seno de todo eso, sea 0. Entonces yo puedo decir que el seno de la raíz cuadrada de x menos 2x es igual a 0. Y mi objetivo es despejar cualquiera de esas dos x, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operación? Yo necesito sacar el seno, básicamente, de este lado. ¿Qué es lo opuesto al seno? No me digan que el coseno. ¿Qué es lo opuesto al seno? Cric, cric, cric. Seno a la menos 1, exactamente. Ujú. Bien, entonces, Entonces pasamos eso para el otro término como seno a la menos 1, que también lo llamamos de otra forma, pero en el caso da igual. a ver si con esta ayuda que voy a poner ahora, con mi hermoso dibujo ahí, los ayudo. Baja un poquito, Champi, de la pantalla. ¿Dónde estás? Ahí, en la bitácora. Ahí. Si el seno de todo eso es igual a 0, mi operación opuesta va a ser el seno a la menos 1 o el arcoseno, ¿sí? De 0. Ujú. Y el arcoseno de 0 es 0. Por lo tanto, es que me termina quedando que la raíz cuadrada de x menos 2x es igual a 0. Y eso ya es un despeje directo, porque podemos decir básicamente que la raíz cuadrada de x es igual a 2x. Y de ahí, o toman una x como la raíz cuadrada de x, todo eso dividido en 2, esa podría ser una posible, y la otra, ¿qué sería? Si yo lo tengo del otro lado, lo opuesto a la raíz, es la potencia. Entonces, la otra x podría ser x igual a 2x todo elevado al cuadrado. Este es el momento en el que ustedes deciden si quieren el x al cuadrado, o la raíz de x, o el 2x. Primero, usaríamos el Ahí, x lo igual a acabo 1 de o el completar x. más. ¿A dónde? Ahí está, en la bitácora. Esas son las dos opciones de x posibles que tienen. ¿Me dibujo? Sí, en el dibujo de la bitácora. Sí, sí, pero para evaluarlo. Para evaluarlo, ¿lo evalúo en 1 o en 0,1? Que salen esos dos ¿Cómo valores. dice el punto inicial? Dice entre 0.1 y en 1. O sea, son dos ejercicios distintos, digamos. ¿Sí? O sea que en un Ahora primer caso, sí. o sea, es como que, digamos, aparte de tener la función, tienen dos puntos iniciales y ustedes tienen que hacer la evaluación de la convergencia en un punto y luego en el otro punto, porque capaz que para un punto converge con una forma de x y para otro punto converge con la otra. No necesariamente tiene que converger con las dos. Y no necesariamente tiene que converger con Con las alguna dos de ellas. funciones me da menoras. Derivaron, ¿cierto?
Claro, Cierto, perdón, me olvidé. primero deben derivar y recién evaluar. La primera función, la derivada, me da raíz de x sobre 4. ¿Puede ser? Champi, voy a compartir yo la pantalla, ¿sabes? A ver. Bien. ¿Se ve lo que comparto? Sí. A ver, ¿cuál es el objetivo acá? Ustedes primero tienen que encontrar una función g de x, ¿sí? Donde cumpla que su derivada valuada en un punto, ¿sí? Y ese valor en valor absoluto sea menor o igual a 1. Si esto se cumple, quiere decir que la función converge, ¿sí? Entonces, yo ya decido cuál es la función. O decido esta o decido esta. Quizás, si yo decido con una, no converge. Lo voy a tener que hacer con la otra, ¿no? Entonces, yo voy a tomar como que g es x. Si g es x y es esta, va a decir que la raíz de x sobre 2, estamos acá. Ahora, yo necesito hacer la derivada de esta función. Y la derivada de esa función, o sea, g' de x, ¿es igual a qué? O podemos decir que es la derivada de un cociente, ¿sí? O es una constante por una raíz, como quieran. Lo podemos hacer como si fuese una división, o sea, es inmediata, básicamente. O sea que, bueno, en una división, ¿qué es? La derivada de la primera función, o sea que la derivada de la raíz de x, esto acuérdense que es x a la 1/2, ¿no? O sea que la derivada X es queda como... de x a la menos 1/2. Eso es la derivada de esto, ¿no? Por la derivada, Sí. por el segundo sin derivar, por 2, menos el primero sin derivar, raíz de x, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es 0. Por 0. Todo esto sobre Dividido por el 4. segundo al cuadrado, ¿no? Perfecto. Esto, básicamente, se va, porque esto no me sirve, es 0. Entonces, esto yo puedo anularlo también, ¿no? Y terminar diciendo que el g' de x es igual. El menos hace que se invierta, ¿sí? Y bueno, me va a seguir quedando en raíz cuadrada. Por lo tanto, esto yo podría decir que es 1 sobre la raíz cuadrada de x por 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto es, Sí. ojo, si ustedes lo hubiesen dejado acá, ya está, no estamos evaluando derivadas nosotros, por el momento, ¿sí? Estamos evaluando que ustedes puedan encontrar este criterio. Si ustedes lo dejaron así y evalúan en el punto, ¿está mal? No, no está mal. Está bien, porque nosotros queremos el valor, ¿sí?
Entonces, o ya directamente, si lo pueden simplificar, lo dejan ahí, y si no, evalúan en, el punto era 0.001, creo, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener? Si todo esto se simplificó y esto queda así, va a quedar como 0.001. Era 0,1. Era Eso. 1,1, Mati. Bien. Entonces, yo podría haber hecho esto 0,1. directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esto hubiese sido lo mismo que haberlo hecho acá. Entonces, si yo lo hago acá es 1 sobre la raíz cuadrada de x por 4. Y x es 0,001. ¿Cuánto da esto? 1 dividido en 0,1 más. 4. Mati, es 0,1. No 0,001. Ah, es 0,1. Sí. Ah, 0,1, está bien. Sí, Mati, Bien. 0,1. Bueno, cambien acá con que es 1 y el 0 es ahí y acá es el 1. Bien. Entonces la raíz, vamos de nuevo, 1 dividido en 0.1, la raíz cuadrada, menos, no, por 4. Eso me da un valor de 0,79. 79, ¿Cuál es mi objetivo? Saber si este valor es menor a 1. ¿Menor o igual? ¿Es? Sí, sí lo es. Por lo tanto, quiere decir que esta función que yo estoy tomando como g de x, así, sí va a converger. ¿Se entiende? Tendrían que hacer lo mismo Sí, Mati. con esta otra función. Acá. Si esta es mi nuevo g de x, yo lo que tengo que hacer es derivarlo. Y la derivada de esto es 2 por 2x por la derivada de la de dentro, es la regla de la cadena, por 2. O sea que en definitiva voy a terminar teniendo 8x. ¿Sí? Y esto, si yo lo evalúo en 0.1 por 8, sí, me da que es 0,8. Por lo tanto, sí converge, pero cuando lo evalúe en 1, me va a dar que el valor es 8. Por lo tanto, no converge. ¿Sí? Bueno, pueden continuar con lo que estaba haciendo Champi. Ya tienen la función. ¿Sí? A ver, ¿qué puedo hacer esto? Y tratar de hacer esto. Bueno, tienen todos los datos ahí. Champi, te cedo. Ahí volví. Muy bien. Perfecto. Bueno, acá en la bitácora abajo le estoy poniendo ya el valor de algunas derivadas. Me estaba faltando calcular la de 2x cuadrado. Será hora de poner la tablita. Adelante la tablita, voy a poner a gráfica. ¿Con qué valor quieren trabajar, chicos? ¿Con el 2x cuadrado o con la raíz de x sobre 2? ¿Y con cuál de los dos valores? ¿0,1 o 1 como valor inicial?
Podríamos hacer con Tendríamos que 0,1 y la de 2x al cuadrado. Perfecto. Sí, 0,1 es con el primero que vamos a trabajar. Bien. Bueno, antes que nada, ahí, y ahí está. Bueno, acá tenemos la gráfica de la función y tenemos los posibles puntos fijos que tiene. ¿Logran ver, chicos? Sí, Champi, se ve. Perfecto. Bueno, ya sabemos más o menos qué valor podemos aproximar, así que ya podemos ir trabajando con puntos fijos, sin miedo al error, o sin tanto miedo al error. Alexandra, trabajamos con 3 lugares después de la coma. Sí, sí, ahí pongo el 0. Ahí está, muy bien. Bien. Puede ser ese error, me da 5,66 Sí, y mucho. Ah, Me da lo mismo. sí. Totalmente, Ale. Oye, no te asustes porque fíjate que la resta te queda 0,034 y eso lo dividís en 0,006. O sea, en lógica te va a dar un número grande. Como trabajamos con 3 números, acuérdate que ya está bien el número, así que solo acotar. sí, Eso es pero me suerte, da ¿te acuerdas? 1,44 a la -4. No sé cómo hacer que entren los 3 decimales. Ok. Que los 3 decimales son los ceros. Por eso el número que estabas colocando es correcto.
¿Entendés? Entonces vos te queda 0. Entonces vos miras, es un 1 el que está a la derecha, y como es menor a 5 el valor, directamente ni haces por redondear. Te queda 0,000. ¿Entendés? Sí, sí. Bien, perfecto. Me da un error cuando quiero hacer el error. Pero recuerden que estamos trabajando con 3 decimales. Sí, ese uno está de más. Ese 1 está de más. Entonces, Y ahí lo- viene aparejado a lo que acaba de decir Franco. ¿Cómo es? Si yo asumo que mi error, o sea, si asumo que mi valor exacto es el último, es decir, el 0.000, le resto el 0.006 y a eso lo divido en 0. Y sí, obviamente que me da error, porque estoy dividiendo algo sobre 0, es un infinito. Quiere decir que acabo de llegar a una raíz. ¿Sí? Vamos a asumir directamente que es el 0 ahí. ¿Estamos? Algo que me olvidé de decirles, chicos, que es vital y importante. ¿Vieron acá cuando terminamos el ejercicio anterior? O bueno, ahora que terminamos ese ejercicio, acá existe una notita que se tiene que colocar, que es la siguiente. Para x igual al valor que les dé, en el caso del ejercicio anterior, 0,6193, existe un punto fijo de la función g de x, y colocan la función, y una posible raíz, y a su vez existe también una posible raíz de la función, y colocan la función f de x ahí. Justo esta frasecita de abajo es distinta a la del resto de ejercicio por el hecho de que se le agrega la parte de que existe un punto fijo. Muy bien, Champi, vale la aclaración. Muy bien, Champi. Bueno, o sea que, ¿qué estamos queriendo decir? Que hemos llegado a una solución. Eso está diciendo. Si ustedes se fijaran en la gráfica, van a ver que esa función, ¿sí?, tiene una raíz en el 0. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la que es la que estamos encontrando. No es que está mal ni nada, hemos llegado a una solución. ¿Estamos? Bueno, comparto yo, así ya vemos esta última parte. Perfecto, Mati. A ver. Bien. Bueno, subí en el aula una nueva parte que se llama punto fijo, así que pueden ir a descargarlo, que es este, ¿sí? Es un notebook. Ese notebook lo que tiene justamente es toda la implementación del método, pero para punto fijo. Nuevamente, como en todos los casos, está el objetivo y su fundamentación de cómo se utiliza eso y por qué se utiliza esto, ¿sí? Ustedes ya saben que tienen una función f de x o una función en y, a la cual van a despejar una de sus valores variables en x, ¿sí?, para encontrar una nueva función g de x. Esta función la vamos a llamar función iteradora, ¿sí?, sobre la cual nosotros vamos a ir recorriendo, ¿sí?, entre la función g de x, mi función iteradora, hasta que llegue a que interseca con el eje, con la función identidad, ¿sí? O sea,
igual a x. Entonces, cuando llega ahí, quiere decir que ese punto de intersección es exactamente una raíz de la función original. ¿Estamos? Entonces, gráficamente, el método lo que hace es esto. O sea, hay muchas formas, ¿sí? El que mostró en el caso de Champi es escalonado, digamos, va armando como una escalerita, puede ser descendente o ascendente, de acuerdo a cuál sea el valor tomado como punto fijo y a cuál sea la función, ¿sí? En este caso va haciendo una especie de espiral, dada esta función, dada esta g de x, ¿sí? Esta es la g de x y la función identidad. Para el ejemplo que venimos trabajando, puse esta función, despejo un valor de x, ¿sí? Ese valor de x es el que voy a llamar como g de x. Lo que hice acá fue graficar, y mi función original es la que está en rojo, ¿sí? Tiene dos raíces, en este punto y en este punto. Teniendo la función igual a x y la función g de x, ¿sí? El punto de intersección de ellas coincide con, o sea, su punto en x coincide con el punto de raíz que tiene la función original. Nuevamente, seguimos con toda la parte gráfica. Acá es, digamos, está acotado entre 1.2 y 1.6, por eso es que ven la recta en verde y no parece que fuese una función de identidad, pero sí lo es, ¿sí? Que si yo mostrara desde el 0, van a ver que arranca ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Despejar una. Yo acá me faltaría agregarles que tienen que encontrar la derivada de esta función y evaluarla, ¿sí? Ya lo saben en la parte teórica. Y es muy simple este método, porque itera sobre una función. A ver, muy simple en el hecho del proceso, ¿sí? Quizás se les puede complicar porque hay que calcular justamente una derivada, ¿bien? Pero ya vieron el abanico de los métodos numéricos que tenemos cuando se complique en uno de los casos. La tablita que vamos a usar es muy simple. Bueno, y la solución, que ustedes pueden ir ejecutándola junto conmigo, ¿sí? Importo las librerías, defino las funciones, yo sigo con la misma función, yo ya asumí que la función converge, la evalué, digamos, todo eso, empieza en el punto 1, con un nivel de tolerancia de 3 decimales. Bien, no sé si... Bien. ¿En qué consiste la tabla? Bueno, determinada la cantidad de iteraciones y que cumpla con que todavía no llega al error relativo planteado, voy a evaluar la función en el punto que hemos dado, y ese punto que a mí, digamos, ese valor que a mí me genere va a ser mi próximo punto, o sea, mi nuevo valor que me va a permitir iterar. Agrego estos valores, agrego la iteración, agrego el valor que estoy evaluando y el resultado de evaluar este valor en la función. Calculo el error, muestro. Entonces esto lo voy a inicializar. Esta tabla es la que corresponde a esa gráfica, ¿sí? Voy a generar la gráfica para que se pueda ver. Vamos a ir directamente a esta, ¿sí? Donde sí, si considero que este es mi espacio, pero estoy entre el 1 y el 1.6, sí, las gráficas muy claras no quedan, pero ya vamos a hacerle una especie de zoom para que vean cómo converge. Como en los otros casos, existe una función de la librería de SCPy, ¿sí? Que se llama FixedPoint, donde yo le paso la función ya, o sea, le paso mi función iteradora, le paso el g de x, no le paso la función original, ¿sí? Le paso el valor en el que empieza, que sería mi punto inicial, mi x sub 0, yo lo tengo acá como a porque lo había puesto en un principio, el valor de tolerancia y la cantidad de iteraciones que yo quiera como máximo, ¿sí? Esto me llega a este valor, que debería ser igual al que llegamos acá, ¿sí? Por lo menos aproximado. Y por último, yo lo que hice fue una función, un código también, como para que ustedes vean cómo es que se va haciendo. Lo hice de manera grande acá, como para que vean que empezamos en el 0, ¿sí? Uy, está muy grande me parece. Empieza en el 0, ¿sí? Y continúa. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que yo voy a
acercarme a este punto, más o menos, que será un 0.9. Un 0.9 acá. ¿Sí? Y si genero mi nueva gráfica, yo voy a poder ver cómo el método va iterando, ¿sí? Empieza en un punto inicial que estaba en el 1, se proyecta, ¿sí? Encuentra un próximo valor. Esto que está en líneas punteadas en rojo es la función derivada y esta es la función original. Y van viendo cómo se va acercando a sus proyecciones y va, digamos, de una manera rápida, cómo converge a dónde está el punto de intersección de la identidad con el g de x. Una vez que termina, quiere decir que en ese valor de x existe una raíz. ¿Sí? No sé si lo estuvieron descargando, si lo fueron viendo y se les da. Lo que sí les quería mostrar es que el ejercicio que ustedes hicieron con Champi recién, ¿sí? La gráfica era esta, ¿sí? Esta era la gráfica, donde entre esas, en ese valor y con el valor inicial yo acá tengo la función original, lo grafico como para que vean, obviamente que tiene muchas raíces y justo coincide que una de las raíces es en el 0. Y sí, luego de 2 iteraciones, llegan a que es 0 y la raíz está en 0. Y si se fijan, el valor que ustedes les dieron es acá, 0.1, ¿sí? Cuando encontró acá, se proyecta, vuelve a proyectarse en la función identidad, se proyecta nuevamente en la función g de x, se proyecta y cuando llega acá, asume ya que tiene un error relativo muy pequeño con su próximo valor, entonces es el 0, ¿sí? Yo acá les muestro la gráfica como para que vean de los otros, ¿sí? Y ven cómo en otros puntos, que este es la otra raíz, al empezar tomando como g de x la otra función, ¿sí? Va a buscar otra raíz, no busca esta. Cuando yo despejé una x, busco esta, y cuando despejé la otra, va buscando esto. Va armando una especie de escaloncito, ¿no? Esto es con el valor inicial de 0.1 y llega a esta raíz. Y cuando empieza en el 1, ¿sí? Que empieza un punto más alejado de acá, ¿sí? Empieza a converger y sí, también llega al mismo punto de solución, ¿sí? Esta función, esta porción de código les va a generar a ustedes la gráfica esta escalonada o en espiral, de lo que sea, de cada uno de las funciones que tengan que analizar. Y acá está que si yo hubiese analizado la función esa, pero en el punto inicial 1, ¿sí? Me genera un error. Y directamente me da de que no se pueden convertir valores infinitos, básicamente. Digamos, las iteraciones fueron tantas, ¿sí? Que llegó un valor muy grande, por lo cual, digamos, no estaba convergiendo, tenía una divergencia. ¿Se entiende? Bueno, con esto, el objetivo de darles esto hoy y no dárselos el lunes es que vayan probando, vayan practicando, vayan tratando de resolver los otros ejercicios. El lunes vamos a trabajar sobre algún otro ejercicio extra que planteé, ¿sí? Ya hemos visto los 10 ejercicios que nosotros veríamos en clase. Los otros 10, es decir, los números pares, son los que tienen para la autoevaluación, uno que otro, ¿no? El día lunes se va a habilitar la autoevaluación que la van a tener que realizar hasta el día viernes, ¿sí? Se basa así en los ejercicios que no hemos resuelto, en cosas puntuales de cada uno, así que sería bueno que con todo el material que ya tienen se pongan a resolver y a practicar. Bueno, Sí, una cosita para aclarar. La autoevaluación la vamos a habilitar después de clase, ¿sí? Nosotros vamos a tener clase de 9 a 11 y después, ahí a las 11, le vamos a habilitar la autoevaluación. Como ya les dijimos las otras veces, son de opción, múltiple opción o solo con 2 opciones. Y ustedes, no es nada para completar, sino tienen que seleccionar las opciones correctas. Y muchas de esas opciones, muchas de esas preguntas, hacen referencia a los ejercicios pares de los trabajos prácticos.
Entonces, la idea es con esto asegurarnos de que realicen esos ejercicios. Bien bonito. Ajá, bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran agregar? No, profe, ahora no. Bueno,